Familia y Salud es presentado por Centro Clínico La Sagrada Familia. Valoramos tu vida. Salud Vital. Lo vital es prevenir. Instituto Oncológico La Sagrada Familia. Un espacio donde crece la esperanza. Diario Versión Final. El diario plural del Zulia. Coyer by Marriott Aruba Resort. Frank Fuenmayor, creador internacional de belleza. Rosy Semprún, Makeup Artist. Beauty and Health, Medicina Estética. Síguenos como @Beauty and Health Venezuela. John Castillo Foto, retratando momentos. Síguenos como @John Castillo Foto. Buenos días, sean todos bienvenidos a este su espacio Familia y Salud. Hoy me siento muy feliz y agradecida con Dios por poder estar acá y poder brindarle a toda la población información de valor. Educar a la población en materia de salud es una responsabilidad que tiene este programa y por supuesto mi persona para que usted tenga una vida saludable. El día de hoy tenemos un programa muy especial y yo me siento muy agradecida porque el doctor Ángel Chacín, él es neurólogo, está con nosotros para hablar de un tema muy importante como lo es la epilepsia. Estamos en la semana en donde se celebra el Día Mundial de la Epilepsia y el doctor está con nosotros para hablar de este tema tan importante. Bienvenido, doctor Ángel. Muchas un placer gracias. Tenerlo por acá. Me encanta que un neurólogo esté con nosotros y vamos a tratar muchos temas de ahora en adelante que son tan importantes y que afectan a tantas personas en el mundo. Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias, licenciada Elisa, por estar aquí, hacerme la invitación. Me siento honrado de estar en tu programa. Y ciertamente este tema sobre la epilepsia es un tema muy importante por la casuística mundial que hay sobre pacientes afectados con esta enfermedad. Así es, fíjense que cuando en una época empecé a escuchar un poco que los pacientes con epilepsia estaban siendo muy afectados por el tema de los medicamentos. Y de allí yo empecé como a pensar, cónchale, hay una población importante en nuestro país con esta enfermedad. ¿De qué se trata la epilepsia, doctor? Mira, la epilepsia es una enfermedad crónica del sistema nervioso central, no es contagiosa, que la padecen aproximadamente 65 millones de personas en todo el mundo. Imagínese. ¿Okay? Es una enfermedad que lamentablemente por mucho tiempo ha sido muy poco conocida. Los pacientes reciben a veces los tratos no adecuados o adecuados a su patología. Hay mucha estigmatización sobre la enfermedad. Y la epilepsia como tal es una enfermedad, como te dije, caracterizada por una serie de episodios involuntarios que se deben a descargas excesivas eléctricas a nivel cerebral y se pueden manifestar en muchos tipos de sintomatología, desde las más sutiles, que te pueden durar segundos, hasta las crisis generalizadas tónico-clónicas, que el paciente puede durar hasta 10 y 15 minutos en crisis, ¿no? Imagínense, fíjense que la epilepsia, según lo que hemos escuchado y leído, se puede presentar desde que es muy niño, desde ser niño, y pudieran ser las primeras manifestaciones. ¿Cómo se puede determinar o cómo unos papás pueden determinar, ojo, mi hijo sufre de epilepsia, por ejemplo? Sí, las causas de epilepsia son muy variadas, ¿ok? Las hay desde el punto estructurales, desde el punto de vista estructural, metabólicas, infecciosas, inmunológicas, indeterminadas, idiopáticas. Se dice que el 50% del origen de las crisis epilépticas se desconocen después de hacer una serie de estudios. Y ciertamente los niños, hay dos poblaciones muy vulnerables, los niños, en edades lactantes, escolares, preescolares y la adultez, ¿ok? Allí se pueden presentar, sobre todo en los niños, una serie de patologías que pueden producir a la larga epilepsia en estos niños. Traumas en el momento del parto, hipoxias, hay unos síndromes epilépticos de carga hereditaria que se presentan en estas edades y las crisis febriles, a veces no bien controladas, pueden inducir más adelante en epilepsia. En fin, una serie de patologías que hay que tomar en cuenta, ¿ok? Esto es bien importante, sobre todo para aquellas personas que desconocen la enfermedad y que pudieran tener un hijo, un adulto, un hermano que pudiera tener este tipo de episodio. ¿Hay alguna causa importante, doctor, de la epilepsia que de alguna manera
lleve a manifestar la epilepsia en los seres humanos? Sí, como te dije anteriormente, ¿no? Las causas estructurales son muy comunes. Por ejemplo, traumatismos craneales que dejan lesiones cerebrales, los accidentes cerebrovasculares, las malformaciones arteriovenosas, ¿ok? Y como te dije anteriormente, el 50% de las crisis epilépticas no se sabe el origen, son de origen idiopático, ¿ok? Hay una susceptibilidad genética, muchas veces en ella, para que el paciente presente las crisis epilépticas. Y esto es bien importante saberlo, doctor, porque muchas veces se preguntarán las personas, bueno, pero ¿por qué esto me sucedió a mí? Es muy común. Es muy común la aceptación. Es muy común esa pregunta y sobre todo cuando no hay una causa estructural que se pueda de alguna forma evidenciar en los estudios, el paciente a veces hasta incluso se niega a tomar la medicación porque toma la conclusión de que al haber los estudios de imágenes, o sea, tomografía cerebral, resonancia cerebral normal e inclusive electroencefalogramas normales, ellos dicen, bueno, no, yo definitivamente no padezco epilepsia, por lo tanto no me tomo la medicación. Claro. Y es una causa de recurrencia de crisis en estos pacientes. ¿Okay? Es importante, doctor, preguntarle, ¿este tipo de manifestación clínica se pudiera presentar, o sea, que el paciente esté tranquilo por un tiempo desde su niñez hasta cierta edad, pudiera presentarse ya en adultos, por ejemplo? Por supuesto. Hay epilepsia de inicio tardío, donde, bueno, cualquier persona o cualquier cerebro en cualquier momento puede tener una crisis convulsiva. Hay unos conceptos que hay que definir bien porque se tienden a confundir, ¿no? No es igual hablar de enfermedad epiléptica de una crisis epiléptica. O sea, un paciente que tenga una crisis epiléptica no necesariamente es un enfermo o va a tener la epilepsia como enfermedad. Claro. Porque puede ser una crisis circunstancial, por ejemplo, una hipoglicemia, el paciente puede convulsionar. Eso no quiere decir que el paciente sea epiléptico. Claro. Y más nunca va a volver a convulsionar, ¿ok? Entonces, esos conceptos hay que también definirlo, ¿no? La convulsión es un tipo de crisis epiléptica, ¿ok? Mucha gente le tiende a decir convulsión a todo tipo de crisis epiléptica y no, hay como 40 tipos de crisis epiléptica. La convulsión es un tipo de esas crisis. Y que sin duda, pues, fíjese que mucha gente lo dice coloquialmente. Sí, exacto. Él convulsionó cuando nació, él convulsionó y bueno, sucedió eso. Entonces, ¿esto pudiera decir que es una parte de la epilepsia? Sí, la enfermedad epiléptica como tal se define aquella persona que tenga más de 2 crisis, ¿ok? Ya que no sean inducidas esas crisis por alguna circunstancia, ya es un criterio para definirlo como enfermo epiléptico o que tiene la epilepsia como enfermedad. Eso es muy importante y sobre todo para aquellas personas que en este momento pues tienen esta enfermedad y también las que posiblemente se pudiera presentar. Fíjese que estas crisis, y eso, bueno, siempre me ha llamado la atención, el hecho de que cuando van o se hace un curso de primeros auxilios o uno se prepara para eso, se habla de la persona epiléptica. Claro. Esto me lleva a pensar, doctor, que en una crisis de epilepsia se pudiera perder la vida. Bueno, se puede decir que sí, ¿no? Por darte un ejemplo, un paciente que le dé una crisis epiléptica generalizada pierde su estado de conciencia y puede darse un golpe craneal severo y puede fallecer, ¿ok? Claro. O que caiga en lo que llaman estado o estatus epiléptico, son crisis recurrentes, el paciente no recupera el estado de conciencia y son crisis seguidas una de la otra. Es una emergencia neurológica, tiene que acudir inmediatamente porque el paciente puede fallecer. La epilepsia sin duda es una emergencia médica, doctora, que de inmediato debe ir a su médico especialista. Exacto, una crisis epiléptica debe verse, relativamente como una crisis epiléptica, por lo menos debe ser estudiada y evaluada por un especialista, en este caso el neurólogo. El neurólogo. Fíjense qué importancia nosotros conocer esos síntomas, que siempre son síntomas de alarma, doctor. ¿Qué siente la persona? O sea, que cuando le pudiera suceder una epilepsia por dentro, o sea, que uno pueda decir, ojo, aquí algo me está pasando, porque, ¿sabes? Es una manera de saber y buscar ayuda, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, mira, como dije anteriormente, hay diferentes tipos de crisis epiléptica. La clasificación más reciente, hecha por la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, fue en el 2017, la clasifica básicamente en 2 grandes grupos, si son focales o generalizadas, ¿ok? Las crisis focales son aquellas que se afecta o las manifestaciones clínicas son de una parte del cuerpo, un brazo, una pierna.
o simplemente alguna alteración desde el punto de vista sensorial, un olor que no hay en el ambiente. Y de eso vamos a seguir hablando al regreso de comerciales, las manifestaciones clínicas, lo que pudiera sentir la persona adulta o el niño también, muy atentos los padres, ante una crisis de epilepsia. Hoy estamos con el doctor Ángel Chacín, él es neurólogo del Centro Clínico La Sagrada Familia. Ya regresamos.